Amigas y amigos de Kilómetro 7, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Platicando la Carrera. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es la doctora Celeste Acevedo. Pero antes, déjame te saludo, Chuy Núñez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Poncho? Muy contento de poder platicar de temas del corazón. Así es, esos Chuy. Temas que luego no nos atrevemos a tocar, pero sabemos que están ahí y que pues hoy tenemos a la profesional indicada para que nos explique síntomas, prevención, tratamiento, cuidados que como corredores tenemos que tener. A nivel médico, porque a Al nivel menos. siempre dicen que cuando se rompe un corazón nace un corredor, pero aquí no aplica. No, antes es cuestión clínica. Vamos a hablar de temas médicos. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Oye, platícanos un poquito, ¿qué tendría que hacer una persona que es sedentaria, que no hace nada y que ve que sus amigos empiezan a correr, que el vecino, que su compadre, que se la pasa bien en carreras y dice, yo me voy a poner a correr también? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer a nivel corazón? Mira, en cuanto a un paciente que es sedentario previo y que se quiere que quiere iniciar actividad física, hay que ver qué tipo de actividad física hay que iniciar. Si es la actividad física, es diferente en el ámbito de ustedes, pero a nivel médico podemos considerar como dos grandes divisiones, ¿no? La actividad física de tipo recreativo y la actividad física competitiva, que la principal diferencia pues es, como su nombre lo dice, ¿no? La competencia. Entonces quiere decir que involucra mucho más tiempo, que involucra mucho más esfuerzo físico y pues al fin de cuentas te está preparando para algo, ¿no? Entonces el nivel de esfuerzo que va a realizar el organismo, incluyendo el corazón, pues es mucho más, ¿no? Que el de tipo recreativo. Entonces, en cuanto a las recomendaciones médicas de un individuo que quiere iniciar actividad física, en el caso que sea sedentario previamente y que se quiera reincorporar a una actividad de tipo recreativo, ya sea ligera o moderada, pues una evaluación muy general sería suficiente, ¿no? En cuanto a interrogatorio de algunos antecedentes importantes y de exploración física, o sea, no requeriría ningún otro estudio en particular, a diferencia de alguien que se quiere incorporar o que quiere iniciar ya una actividad pues mucho más intensa, de moderada a intensa. Ahí sí ya tendríamos que realizar otro tipo de evaluaciones, sobre todo si es sedentaria previamente. Claro, Chuy. Ok, considerando todo esto que nos platica, doctora, las personas que durante esta pandemia a lo mejor tomaron el hábito de correr, de empezar a correr recreativamente y que hoy en día con toda esta reactivación de las carreras y de las competencias están buscando una distancia mayor o un nivel competitivo un tanto mayor, ¿ahí habría alguna batería de pruebas, algo que nos pudiera recomendar para ese tipo de personas que van por una distancia mayor, algo que tengan que tener en cuenta? Que van hacia lo competitivo, ¿no? Exacto. Ahí viene el siguiente punto, que es, habría que considerar la edad, ¿no? En los pacientes que son menores de 35 años, hay que ver varios elementos, ¿no? Igual lo que ya comenté, el análisis de sus antecedentes, si hay algún factor de riesgo, la exploración física y entonces si hay algún hallazgo en particular en ellos, habría que realizar otro tipo de pruebas. A veces varía un poquito en cuanto si estamos hablando, no sé, de sociedades que se dedican al deporte y las médicas, ¿no? Varía un poco, pero en el caso de que ya se vaya a reincorporar una actividad física mayor, aparte de la evaluación esta que nosotros llamamos que es clínica, habría que realizarse un electrocardiograma, que eso es como para detectar alguna alteración en particular, porque hay un gran porcentaje de pacientes que aunque tengan todo lo demás normal, el electrocardiograma incluso se dice que 70%, o sea, se puede detectar a través de un electrocardiograma normal. Entonces, aunque sea joven y no encontremos ninguna otra alteración en particular, pero si ya se va a reincorporar a realizar actividad física, por así decirlo, de alto rendimiento, habría que realizarse al menos un electrocardiograma. Ajá. Okay. Eso es en los menores de 35 años. Categoría libre. Categoría libre, exactamente. En los pacientes, digamos, un poco mayores, que igual, aunque fueran sedentarios o realizaran cierta actividad física, pero que ya van arriba de los 35, en el caso de los hombres se dice que si son de 40 a 45 años, en el caso de las mujeres de 50 a 55, que van a iniciar una actividad física, incluso aunque sea de moderada a intensa,
y que tienen al menos un factor de riesgo cardiovascular, habría que realizarse incluso una prueba de esfuerzo. Okay. Desde el punto de que van a empezar siendo sedentarios previos, la prueba de esfuerzo en el caso de ellos serviría para ver su condición física actual, ¿no? Y a lo mejor cuál va a ser el programa de entrenamiento que van a iniciar en base a esto, sobre todo por el factor de riesgo que tuvieran, ¿no? Independientemente de la edad. Ok. Si pudiéramos hablar un poquito más de estos factores de riesgo de la categoría máster, ¿estarían relacionados con qué, doctora? Aparte de la edad, con el peso, con alguna enfermedad otras enfermedades más que nada crónicas, okay, como la dislipidemia, que sería niveles altos de colesterol en la sangre, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, hábitos nocivos, ¿no? Como el alcohol, pero principalmente el tabaquismo, involucrado ahí también el sobrepeso, la obesidad, okay, como comentabas. Y este tipo de pruebas, ¿con qué frecuencia es importante realizarlas? O sea, si ya me hice un electrocardiograma y todo está bien, ¿significa que puedo darle y que todo va a estar bien? ¿O hay que ir llevando algún seguimiento? Yo creo que inicialmente eso ya se individualiza, ¿no? Dependiendo de cada persona. Si a lo mejor es un joven, ¿no? Que no tiene ningún factor de riesgo, pero que se quería reincorporar a una actividad física mayor y se hizo un electrocardiograma y todo estaba bien. Ahí ya depende, a lo mejor si cambia, ahora sí yo no soy experta en eso, pero de categoría, ¿no? En cuanto a su nivel, que involucre mucho más esfuerzo o que va a realizar alguna competencia en particular, pudiera ser, a lo mejor ya hay un electrocardiograma, sino una prueba de esfuerzo, ¿no? En el caso de los jóvenes. Pero si todo esto sale normal, yo creo que la regularidad de repetirlo variaría, ¿no? Si ese individuo sigue sano, si sigue sigue sin enfermedades crónicas, una adecuada alimentación, sus exámenes de laboratorio siguen normales, ya ahí depende. Puede variar, ¿no? A lo mejor 6 meses, 1 año, 2 años, es muy variable. Pero si todo, si apareciera, o sea, ya se realizó todo esto, salió normal y el individuo o la persona iniciara con algún síntoma en particular, entonces es ahí donde se debería repetir. O simplemente a lo mejor conforme pasan los años, pues obviamente va a cambiar su organismo, ¿no? Claro. Que luego para los corredores es como carta abierta de decir, todo está bien, le puedo meter, puedo brincarme a la ultradistancia, aventarme 3 ultras en el año, al fin que todo estaba sin problemas. Entonces vemos que aún así hay que tener ciertas reservas. Justamente yo te quería preguntar de esto, o sea, en el tema de ultradistancias o de pruebas de resistencia como el maratón, que ya implican pues más de 3 horas, 3 horas y media, 4 horas de esfuerzo continuo, ¿qué pasa a nivel corazón? O sea, el corazón cambia, el cuerpo obviamente cambia, ¿no? Porque pues vas viendo que conforme vas entrenando bajas de peso, te sientes mejor, pero a nivel, digamos, esto que no se ve, ¿qué pasa con el corazón del corredor, digamos? Mira, inicialmente así como hablando muy general, cuando un individuo empieza a realizar una actividad física de cualquier tipo, ¿no? Y sobre todo la actividad física que llamamos aeróbica, ¿no? Que involucra a la mayor parte de los grupos musculares. ¿Qué va a pasar? Obviamente este grupo de músculos va a necesitar más oxígeno, ¿no? Entonces al necesitar más oxígeno va a necesitar más sangre que le lleve ese oxígeno. ¿Y quién va a impulsar esa sangre? Pues el corazón. Entonces hay unos cambios, digamos, iniciales que se producen como de una adaptación rápida cuando el individuo empieza a hacer ejercicio. Y el primero pues es que empieza a incrementar el gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que el corazón impulsa en cada latido para dar mayor sangre a los músculos, ¿no? ¿Y eso qué hace? O sea, si una persona, por ejemplo, no hace actividad física o está aumentando su actividad, ¿qué va a sentir cuando corre? Por ejemplo, pues que incrementa su frecuencia cardíaca, ¿no? Claro. Esto pues es totalmente normal. Entonces, este cambio inicial del incremento de la frecuencia cardíaca va a hacer que se empiecen a estimular un conjunto de hormonas en el cuerpo. Y el objetivo de estas hormonas es incrementar este gasto cardíaco a través, pues inicialmente del incremento de la frecuencia cardíaca, pero después van a empezar a realizar otros cambios. Van a contribuir a regular la presión arterial del cuerpo y a controlar qué tanto volumen de sangre tenemos en el cuerpo. Entonces, este volumen de sangre del cuerpo que va a empezar a incrementar para aumentar este gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que el corazón impulsa, va a empezar a originar algunos cambios sobre el corazón. ¿Y qué cambios? Al haber mayor cantidad de sangre en el corazón del deportista, sobre todo el que va a empezar, sufre 2 cambios principales. Va a empezar a aumentar un poco como su diámetro, o sea, va a ser un poquito más grande que un corazón normal, y las paredes de este corazón van a ser también un poco más gruesas. Entonces, esos son los 2 cambios iniciales. Al adaptarse con estos cambios, ¿qué va a pasar? Que con menos latidos el corazón va a impulsar la misma cantidad de sangre o incluso mayor. De hecho, se dice que el corazón de los deportistas
tiene la capacidad de impulsar hasta 7 a 10 veces más sangre que un corazón normal, o sea, Wow. su gasto cardíaco. Es por eso pues que pueden aguantar mucho más, ¿no? Que tienen mucho más resistencia para Claro. realizar más actividad física. Entonces esto va a hacer que ustedes lo deben de saber, la frecuencia cardíaca va a bajar, ¿no? Inicialmente se aceleró, pero conforme sigues corriendo, sigues realizando la actividad que realices, la frecuencia cardíaca va a ir disminuyendo. Entonces eso es, seguramente tienen ustedes una frecuencia cardíaca más baja, ¿no? De lo normal. Para nosotros desde el punto de vista médico como cardiólogos, la frecuencia cardíaca más o menos que manejan pues un deportista de alto rendimiento se encuentra entre los 40 y los 50 latidos por minuto, pero hay un alto porcentaje que puede tener menor de 40 latidos por minuto. De hecho, el punto como de corte que llamamos o aceptable hasta 30 latidos por minuto, o sea, de 30 a 40. Ya cuando la frecuencia cardíaca baja por debajo de 30, ahí sí ya hay que empezar a buscar algo más. Llámenle a la doctora Así Celeste es. rápido. Esos son los cambios generales, ¿no? Ok. Que el corazón sufre como de adaptación, ¿no? A esa actividad mucho mayor que está realizando. Sí, digo, al final el corazón es el motor, ¿no? Digamos Así que es. mueve todo y obviamente entre más entrenamos, pues se vuelve más eficiente, ¿no? Más Más preparado. Más sí. preparado Ajá. para Se adapta, al fin de cuentas Exacto. es una adaptación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los deportistas que ya tienen esta adaptación y que de repente dicen, bueno, un año no voy a entrenar o me lesioné y no entreno? Ajá. ¿Hay una adaptación de regreso o se queda así el corazón, digamos, un poquito más grande? Ajá. ¿O qué riesgos pudiera haber, digamos, de dejar esa parte? Riesgos como tal no, o sea, estos cambios los tienen, sí pueden revertir un poco, a lo mejor no al 100%, ¿Ok? pero digamos que en la salud del individuo no perjudicarían, o sea, que reviertan a su estado original, no, o sea, Ok. no le perjudicaría. Porque luego hay corredores que dicen, no, es que no No, entrené es que 3 semanas y ya, perdí la condición. ya perdí No, todo. claro, o sea, a que revierta su condición basal tiene que pasar bastante tiempo, Claro. porque fue una adaptación no de una semana, ¿no? O sea, el hecho de que yo corra una semana no me va a producir estos cambios, Claro. necesita Ok. mucho más tiempo y mucho más esfuerzo. Claro. Y finalmente estas adaptaciones, doctora, en algún otro momento de la vida, o sea, si ya a estas alturas ya tenemos estas adaptaciones, en la edad mayor, ¿pudieran tener representar algún riesgo con la edad, con el paso del tiempo? Ajá. No riesgo como tal, habría que ver, ahí sí, bueno, nosotros en el caso de la medicina hay que individualizar todo. Ok. O sea, a lo mejor, no sé, un paciente que toda su vida corrió o realizó algún tipo de actividad física, de pronto pues empezó a disminuirla, ¿no? Con el paso de los años, a lo mejor disminuyeron un poco estas adaptaciones, pero al fin de cuentas eso benefició la salud de su corazón, ¿no? Y la salud a lo largo de su vida. No solamente por los cambios que hizo en su corazón, sino porque el realizar ejercicio pues saben que contribuye a mejorar todo, ¿no? Incluyendo enfermedades crónicas, etcétera, control de peso, la obesidad, todo eso. Entonces no le perjudicaría, pero a lo mejor sí duró mucho tiempo realizando cierta actividad que incluso fue ya excesiva, ¿no? Porque estos cambios normales son beneficiosos para todo el organismo, pero si ya pasan un límite a lo mejor de realizar alguna actividad intensa y ya no va en proporción con su salud en general, al paso del tiempo, estos cambios tal vez agregado ya a enfermedades crónicas que también originarían algún otro cambio sobre el corazón, pudieran producir cierta afectación, pero ya sería individualizar, ¿no? A cada paciente, habría que ver todo. Ok, me quedo un poco más tranquilo. Tranquilo. Doctora, ¿qué nos pudieras recomendar? Digo, además de revisarnos y de estar con las pruebas de esfuerzo, con todo esto que nos mencionas, ¿qué nos puedes recomendar a nivel, por ejemplo, de nutrición, a nivel de alimentos que beneficien al corazón de un corredor? Pues ahora sí que la alimentación de un corredor específica, pues ahora yo creo que tiene ciertos requerimientos, ¿no? Que ustedes saben mejor que yo. Las recomendaciones mías son generales, ¿no? Ok. Yo creo que todo el mundo sabemos que una alimentación sana es lo mejor, ¿no? Ok. Para todo el organismo, no solo para el corazón. En el caso de nosotros como cardiólogos, pues lo principal es una alimentación baja en grasas, Ok. lo más sana posible, obviamente sin restricciones en particular, ya las restricciones son en ciertas enfermedades, pero en general es una alimentación sana, pues frutas, verduras, fibra, todo en cuanto a relación a carnes, pues las que tengan una menor cantidad de grasa, o sea, la alimentación del corazón sana, por así decirlo, involucra todo esto, pero principalmente una dieta baja en grasas. Okay. Y bueno, libre de productos con exceso de carbohidratos, ¿no? O que llamamos alimentos o alimentación chatarra, ¿no? De Sí, pero azúcares procesada, simples, procesada, etcétera. Y por ejemplo, obviamente el tema del tabaquismo, pues creo que es obvio, el tema de corredores, pero el tema, por ejemplo, del alcohol,
¿qué tanto influye a nivel cardíaco? Porque digo... En también, corredores. sí, en corredores, Ajá. que es muy común también que después de las carreras, pues ahí en el convivio te eches unas cervecitas o previo, ¿no? Entonces, Sí, claro. ¿qué tanto influye esto en el corazón? Para que lo pudiera dañar como tal, tendríamos que hablar de consumo de alcohol en grandes cantidades. En el caso específicamente del corazón, un consumo de alcohol exagerado en base a cualquier tipo de bebida o de alcohol origina algo que llamamos miocardiopatía dilatada. Es decir, el alcohol es como un tóxico, como una toxina. Origina un daño directo sobre el corazón, sobre el músculo cardíaco. Entonces eso hace que con grande cantidad de alcohol, pero sobre todo a lo largo de muchos años, el corazón va creciendo y al final termina en un estado que llamamos insuficiencia cardíaca por deterioro del músculo cardíaco, porque se va, por así decirlo, dañando, destruyendo, cicatrizando y al final de cuentas termina dilatado el corazón, ¿no? En un punto de insuficiencia cardíaca, pero eso es un nivel extremo, ¿no? O sea, ya de consumo de alcoholismo, no es ¿no? Bueno, en teoría no perjudica. Muy bien. Chuy. Doctora, en el contexto deportivo somos muy afectos a utilizar la cafeína como ayuda ergogénica, como sustancia que nos ayude en la disminución de la fatiga o en la percepción de esta. Aquí, ¿qué recomendación habría a nivel cardíaco? Porque de repente vemos muchas personas que adicional a la cafeína utilizan este tipo de bebidas estimulantes del sistema nervioso con altas cantidades de cafeína, de taurina, que en la mayoría de los casos generan taquicardias y luego combinarlo con una actividad física de alta intensidad, ahí el corazón sufre. Sí. Puede ser. Bueno, específicamente la cafeína, Ajá. Sabemos que no solo tiene su efecto en estimular la frecuencia cardíaca, ¿no? Se han encontrado pues también otros efectos, incluyendo efectos antioxidantes. Entonces, incluso hay estudios no tan antiguos, recientes, que demuestran que el consumo de cafeína es benéfico, ¿no? Sobre la salud, por estos otros efectos que tiene. Se habla del consumo de aproximadamente hasta 3 o 4 tazas, o sea, a partir de ahí es beneficioso, pero si incrementamos esta cantidad, el principal efecto que va a perjudicar, es el incremento de la frecuencia cardíaca. Entonces, si a esto le sumamos que combinamos con otras bebidas que se usan actualmente, que involucran lo que ya comentaste, taurina o otros derivados, ¿no? Que al final de cuentas incrementan la frecuencia cardíaca, el efecto sobre el corazón sí puede ser nocivo y se ve sobre todo en pacientes jóvenes que a lo mejor aunque realicen algún tipo de actividad física o no, pero que consumen todas estas bebidas mezcladas, en ellos se ven sobre todo que son más propensos a desarrollar arritmias, que llamamos arritmias, bueno, ya es muy específico, pero son supraventriculares. O sea, simplemente que el corazón se acelera porque todas estas sustancias originan estimulación de ciertas partes del corazón y esto hace que la frecuencia cardíaca se incremente. Entonces pueden tener incluso como una especie de palpitaciones que son asociadas a estas arritmias. Entonces si continúan este consumo exagerado, a lo mejor al inicio son algunas arritmias no tan graves, ¿no? Pero conforme lo continúan puede originar daños sobre el corazón. Ok, entonces mejor hay que limitarse en eso. Y sobre todo, como siempre decimos, ¿no? Acudir a profesionales. Parecemos disco rayado, pero siempre decimos, a ver, el nutriólogo pues te va a ayudar con el tema de nutrición, cardiólogo con el tema de corazón, el fisio, ¿no? Todo, el entrenador, o sea, porque de repente también pasa, ¿no? Que los entrenadores ya se sienten nutriólogos, cardiólogos y fisios, ¿no? Entonces, hay que ir con cada especialista y sobre todo prevenir, ¿no? O sea, no hay que ir ya que tienes ahí algo, pues sobre todo prevenir. Y si obviamente vamos a dar este brinco, como decías, de actividad ligera, mediana, intensa, pues obviamente hay que ir a hacerlo bien planeado, ¿no? Chuy, ¿algo más? Creo que es un acto de responsabilidad meramente y a veces como corredores, hasta que no nos duele algo, buscamos ayuda. Entonces te duele la rodilla y hasta ese entonces vas. El tema es que a veces el corazón pues no nos duele y puede estar ahí teniendo alguna situación, entonces mejor checar que de inicio esté todo bien. Así es. Y poder meterle con confianza. Así es. Doctora, pues algo más que quieras agregar que no te hemos preguntado, a ver. No, yo creo que todo es completo. Y como comentaban, yo creo que lo más importante, incluso la evaluación que realizamos nosotros como cardiólogos, en el caso de ustedes, ¿no? Del ámbito deportista, es para prevención. O sea, identificar alguna alteración, aunque sea joven, pero si tiene algún factor de riesgo, ya tiene algún dato o algo, o sea, todo es de prevención. ¿Y qué es lo que se busca? Pues la prevención de la muerte súbita, ¿no? Claro. A veces este es otro tema muy aparte, pero es lo que se pretende, prevenir cualquier daño a este paciente, a esa persona que va a iniciar una actividad física.
que lo podemos hacer en otro video, la muerte Sí, súbita. puede ser. En otra ocasión que En vengas. otra ocasión. Ahorita que decías de factores, no, creo que no te preguntamos, también es, por ejemplo, hereditario, si mi papá, mi mamá, mis abuelos, no sé, tuvieron un tema de corazón, también me tendría que checar si sería un factor. Sí, claro, ese es Sí, un ok. factor de riesgo. Sí, porque creo que no te lo habíamos preguntado, Sí, sí. no lo habíamos Ajá. aclarado. Sí, Solo así platicamos es. de la obesidad, de la diabetes, de varias Ajá. cosas, pero bueno, entonces también si tienen historial o tienen por ahí algún familiar, pues lo mejor es acudir a prevenir. Y pues nada más, Chuy, los corredores tenemos los mejores corazones, Claro. entonces Los más grandes. El corazón más El corazón grande. más grande. En el corazón de un corredor hay muchas personas. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Esperemos Gracias que a no sea la ti. última vez que vengas muy seguido y verte en las Gracias. carreras también. Sí, sí. Que también te Gracias. pones Como tenis. corredora, porque Sí, bueno, sí, como corredora. También imagínate corre. verla como, También corre la como doctora, cardióloga. sí. Y vamos a dejar tus datos en la caja de comentarios para que si alguien quiere hacerse una evaluación o alguien tiene alguna duda, con mucho gusto contacten directamente a la doctora Celeste, ¿sale? Entonces, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Chuy, A usted. muchas Gracias a gracias. todos. Nos vemos. Adiós. Gracias. Adiós.